El cielo sobre Nueva York estaba azul y tranquilo. De repente, en un segundo, se tornó rojo. Sin previo aviso, sin mensaje, sin sonido antes del ataque, solo fuego cayendo de las nubes como lluvia. Los edificios se derrumbaron como papel. Los coches salieron volando por los aires. La gente gritaba y corría, pero no había a dónde huir. Muy por encima del planeta, una enorme nave alienígena flotaba en silencio. En su interior, una figura alta permanecía de pie junto a una gran ventana. Su mirada era fría. Su rostro no mostraba emoción alguna. Era el comandante Vex, líder de la flota Korrat. Observó cómo la ciudad ardía bajo sus pies y no sintió nada. Para él, los humanos no eran enemigos, eran plagas. Criaturas pequeñas y débiles que habitaban un planeta repleto de recursos que los Korrat necesitaban. «Envía la siguiente oleada», dijo Vex con voz tranquila y monótona. «Que entiendan quién tiene el control». Más barcos aparecieron en el cielo, siluetas oscuras que ocultaban el sol. Ciudad tras ciudad cayó. Londres, Tokio, Bombay, El Cairo. En tan solo 3 días, la mitad de las principales ciudades del mundo quedaron destruidas. Los gobiernos intentaron contraatacar. Enviaron aviones a reacción al cielo. Lanzaron misiles. Pero nada funcionó. Los escudos Korrat eran demasiado resistentes. Las armas humanas rebotaban en sus naves como piedras contra una pared. En Chicago, un joven soldado llamado Ryan permanecía de pie entre las ruinas de su barrio. El humo llenaba el aire. Le temblaban las manos mientras sostenía su rifle, pero sabía que era inútil contra los barcos que sobrevolaban la zona. Tenía solo 23 años, pero en ese momento se sentía como un anciano cargando con el peso del mundo. Su madre estaba dentro de casa cuando cayó la primera bomba. Nunca encontró su cuerpo. Solo cenizas. Solo silencio donde antes resonaba su voz. Esa noche, Ryan se sentó solo en un edificio en ruinas, mirando al cielo. Susurró para sí mismo: «¿Por qué nosotros? ¿Qué hicimos?». Pero no hubo respuesta. Solo más fuego en la distancia. Las semanas se convirtieron en meses. Ciudades que alguna vez albergaron millones de habitantes se transformaron en cementerios desiertos. Los supervivientes se refugiaron bajo tierra, escondiéndose en el metro, sótanos y antiguos búnkeres militares. La comida escaseó. El miedo se convirtió en la norma. La humanidad estaba de rodillas. De vuelta en la nave Korrat, el comandante Vex recibió un informe de su segundo al mando, un oficial llamado Dresk. «Comandante, la resistencia está cediendo. La mayoría de las ciudades humanas se han rendido o han sido destruidas. ¿Debemos acabar con ellas por completo?». Vex pensó un momento y luego negó con la cabeza. «No, que vivan con miedo, que sufran durante años. Una especie debilitada es más útil que una extinta. Tomaremos lo que necesitemos poco a poco». Fue una decisión cruel. Los Korrat no querían una guerra rápida. Querían ver a la humanidad sufrir, debilitarse y perder toda esperanza. Cada año, planeaban atacar de nuevo, lo justo para mantener vivo el miedo, lo justo para impedir que los humanos recuperaran su verdadera fuerza. Y así, los bombardeos continuaron. No todos los días, no todas las semanas, pero nunca cesaron del todo. Justo cuando los humanos comenzaban a reconstruir un poco, los barcos regresaban y lo destruían todo de nuevo. Ryan sobrevivió a esos primeros meses uniéndose a un pequeño grupo de combatientes de la resistencia que se escondían entre las ruinas de Chicago. No tenían armas de verdad, ni un plan concreto, solo ira y ganas de sobrevivir. Una noche, mientras Ryan estaba sentado junto a una pequeña hoguera con los demás supervivientes, un viejo ingeniero llamado Marcus habló en voz baja. «¿Sabes?», dijo mirando al cielo nocturno. «Creen que ya estamos muertos. Creen que ya no nos quedan fuerzas para luchar». Ryan alzó la vista hacia las estrellas, con los ojos llenos de un fuego silencioso. «Entonces que sigan pensando eso», dijo. «Que se sientan cómodos». Marcus sonrió levemente. Fue un instante, pero algo había cambiado. No había rendición en la voz de Ryan,
sino paciencia. Era el comienzo de un plan. Muy por encima de todo, el comandante Vex contempló la tierra una última vez antes de regresar a sus aposentos. No tenía ni idea de que, entre las ruinas de aquel planeta devastado, mentes humanas ya estaban trabajando, observando, aprendiendo, planificando. Los bombardeos continuarían durante 10 largos años. 10 años de dolor, 10 años de pérdidas, 10 años de silencio. Pero el silencio no siempre significa debilidad. A veces el silencio significa que la humanidad se está preparando, y en algún lugar, en lo profundo de las ruinas de un mundo caído, ya se había encendido la primera chispa de la venganza de la Tierra. Habían pasado 5 años desde que cayeron las primeras bombas. El mundo ya no era el mismo. Las ciudades habían desaparecido, los mapas eran inútiles, pero algo más también había cambiado, algo que los Korrat no notaron. En las profundidades de las calles destrozadas de Chicago, en un búnker oculto construido con antiguos túneles del metro, la humanidad no estaba muriendo. Estaba aprendiendo. Ryan ya no era el joven soldado asustado que una vez tembló entre las ruinas de su hogar. 5 años de pérdidas lo habían transformado. Su mirada era más penetrante. Su voz, más serena. Caminaba por los túneles como un hombre con un propósito. No solo como un superviviente a la espera de la muerte. El búnker estaba ahora lleno de gente. Ingenieros, soldados, científicos, profesores, incluso niños que habían crecido sin conocer otra cosa que la guerra. Llamaban a su refugio secreto el hueco. Era oscuro, estrecho, pero seguro. Por ahora. Marcus, el viejo ingeniero, se había convertido en una de las personas más importantes de The Hollow. Todos los días trabajaba con un pequeño equipo, estudiando piezas de tecnología Korrat que habían recolectado, armaduras rotas, armas dañadas e incluso partes de una nave exploradora estrellada que encontraron enterrada a las afueras de la ciudad. «Creen que somos demasiado primitivos para entender su tecnología», dijo Marcus una tarde, mientras se limpiaba la grasa de las manos. Pero la gente primitiva aprende rápido cuando no le queda otra opción. Poco a poco, los humanos comenzaron a comprender la tecnología Korrat. No era magia. No era imposible. Simplemente era avanzada. Y las cosas avanzadas podían estudiarse, copiarse, mejorarse. Ryan dedicaba sus días a entrenar a una nueva generación de combatientes. A diferencia de los primeros tiempos, ya no se trataba de huir y esconderse, se trataba de estrategia. Ataques pequeños y silenciosos contra las patrullas Korrat. Atacar rápido. Desaparecer antes de que pudieran reaccionar. Los Korrat creían que los humanos estaban quebrantados, escondiéndose como animales asustados. Dejaron de enviar grandes patrullas. Menos soldados inspeccionaban las ruinas. Bajaron la guardia. Una noche tranquila, Ryan dirigió un pequeño equipo en la superficie para una misión de suministro. Mientras avanzaban entre las ruinas, divisaron algo inesperado. Una nave exploradora Korrat que descansaba cerca de una antigua fábrica, con su tripulación realizando tareas de mantenimiento rutinarias. Por primera vez Ryan no sintió miedo. Sintió otra cosa, oportunidad. Utilizando los conocimientos que Marcus les había enseñado, el equipo se movió sigilosamente y atacó el punto débil de la nave, una articulación en la armadura que los Korrat jamás esperaron que los humanos conocieran. Los escudos de la nave fallaron. En cuestión de minutos quedó destruida. Fue la primera nave Korrat destruida por manos humanas. Esa noche, el equipo regresó a The Hollow en completo silencio, casi sin poder creer lo que había sucedido. Pero cuando Ryan contó la historia, los túneles estallaron en vítores. Por primera vez en 5 años, la gente sonreía. Marcus miró a Ryan con orgullo. «Esto es solo el principio», dijo. «Ahora sabemos que es posible». La noticia de la nave destruida nunca llegó al alto mando de Korrat. Se informó como un simple accidente, una falla técnica. El comandante Vex no le dio mayor importancia.
Se había acomodado durante sus años gobernando la Tierra. Sus informes mostraban una resistencia débil, poca actividad y una especie debilitada que se desvanecía lentamente. Creía que la guerra ya estaba ganada, pero en las profundidades de la Tierra, en búnkeres de todo el mundo, se desarrollaban historias similares. La humanidad ya no se limitaba a sobrevivir. Pequeños grupos de resistencia, por doquier, fabricaban armas en secreto, entrenaban combatientes y estudiaban al enemigo. Ninguno de ellos sabía aún de la existencia de los demás, pero cada uno era una chispa. Ryan comenzó a viajar en secreto entre búnkeres, conectando a diferentes grupos de la resistencia. Era un trabajo lento y peligroso, pero cada encuentro aportaba nuevos conocimientos, nuevas armas y nueva esperanza. Poco a poco, una red oculta comenzó a formarse bajo las ruinas del viejo mundo. Una noche, sentado a solas con Marcus cerca de una pequeña luz en The Hollow, Ryan finalmente pronunció las palabras que habían estado acumulándose en su interior durante años. «Nos lo quitaron todo», dijo en voz baja. «Nuestras ciudades, nuestras familias, nuestra paz, pero cometieron un error». Marcus lo miró, esperando. «Nos dejaron vivir lo suficiente para aprender a defendernos». Por encima de ellos, las naves Korrat continuaban sus silenciosas patrullas, confiadas y ajenas a todo. Creían que la Tierra ya se había rendido. No tenían ni idea de que, bajo sus pies, estaban haciendo un ejército. Habían transcurrido 8 años desde que cayeron las primeras bombas sobre la Tierra. Lo que comenzó como grupos dispersos de supervivientes se había convertido en algo mucho más grande. Entre las ruinas del viejo mundo, los búnkeres ocultos estaban ahora conectados por túneles secretos, códigos de radio y mensajeros de confianza. Ryan ya no lideraba un solo grupo. Ahora formaba parte de un consejo, un grupo de líderes de todas las principales células de resistencia del planeta. Llamaron a su alianza la Brasa, un pequeño fuego que se negaba a extinguirse. En una gran cámara subterránea, antigua estación de metro, Ryan se encontraba frente a una mesa cubierta de mapas y notas. A su alrededor había líderes de diferentes partes del mundo, un ex ingeniero alemán, un joven comandante japonés, un científico brasileño, personas que nunca se habían conocido antes de la guerra, ahora unidas por un mismo objetivo. «Tenemos algo que los Korrat jamás esperaron», dijo Elena, la ingeniera alemana, señalando un dispositivo sobre la mesa. «Un sistema de descifrado que funciona. Podemos leer sus comunicaciones». La sala quedó en silencio por un instante. Aquello era más poderoso que cualquier arma que hubieran construido. Durante años, los Korrat hablaron libremente por encima de sus cabezas, creyendo que ningún humano podría comprender su idioma. Ahora, gracias a años de estudio de tecnología capturada, los humanos podían escucharlos. Ryan miró a su alrededor. «Entonces por fin sabemos cómo piensan», dijo. «Conocemos sus patrullas, sus puntos débiles, sus planes». Era la ventaja que habían estado esperando. Durante los meses siguientes, los ataques de la resistencia, aunque incipientes, se volvieron más coordinados. Ya no se trataba de ataques aleatorios ni retiradas sigilosas. Cada ataque tenía ahora un propósito, perfectamente sincronizado gracias a las comunicaciones Korrat interceptadas. Los barcos de suministros eran destruidos antes de llegar. Las patrullas eran emboscadas en calles desiertas. Los depósitos de armas desaparecían de la noche a la mañana. El comandante Vex empezó a notar algo preocupante en sus informes. Las naves desaparecían con más frecuencia. Las rutas de patrulla fallaban sin explicación. Al principio, lo atribuyó a fallos técnicos, como antes, pero el patrón se hacía cada vez más difícil de ignorar. «Aumenten las patrullas en el sector oriental», ordenó Vex una mañana con la voz más cortante de lo habitual. «Algo no anda bien». Su oficial, Dresk, asintió, pero no dijo nada. Él también había empezado a notar extrañas fallas en su control, pequeñas señales de que algo estaba cambiando en el suelo. De vuelta en la red oculta de The Ember, Ryan lideró un equipo en su misión más peligrosa hasta la fecha: infiltrarse en una antigua estación de suministros Korrat
en las afueras de lo que solía ser Detroit. La estación albergaba algo valioso: células de energía alienígenas en bruto necesarias para completar una nueva arma que Marcus llevaba años diseñando. La misión fue silenciosa y precisa. Moviéndose entre las sombras, el equipo de Ryan desactivó las defensas de la estación utilizando la información obtenida del descifrado de los sistemas Korrat. En menos de una hora, consiguieron su objetivo y desaparecieron antes de que se pudiera dar la voz de alarma. Al regresar a la base, Marcus examinó las baterías robadas con los ojos muy abiertos. «Con esto», dijo casi sin aliento, «podemos acabar con él. Él rompe escudos». Durante años, Marcus había estado diseñando un arma capaz de perforar los escudos de las naves Korrat, algo que la humanidad nunca tuvo la tecnología para construir. Ahora, con la pieza que faltaba finalmente en sus manos, estaba lista. Esa noche, mientras los ingenieros trabajaban para completar el dispositivo, Ryan permanecía de pie frente a The Hollow, contemplando el cielo nocturno. 10 años atrás, ese mismo cielo había traído destrucción. Ahora, pronto traería justicia. Elena se acercó a él en silencio. «¿Estás preparado para lo que viene?», preguntó. Ryan no respondió de inmediato. Su mente divagó hacia aquel día de hacía años, viendo arder su ciudad, perdiendo a su madre en el incendio. Pensó en cada superviviente que había reconstruido su vida en la oscuridad, en cada niño que jamás había visto un cielo en paz. «Llevo 10 años preparado», dijo finalmente. Muy por encima de nosotros, el comandante Vex convocó una reunión de emergencia con sus oficiales superiores. Los informes de naves desaparecidas, patrullas fallidas y extrañas fallas en las comunicaciones se habían vuelto demasiado frecuentes como para ignorarlos. «Algo está pasando ahí abajo», dijo Vex mirando fijamente un mapa holográfico de la Tierra. «Los humanos ya no actúan al azar». Dresk dio un paso al frente con cautela. «Comandante, ¿es posible que se hayan organizado? ¿Que tengan una resistencia real?» Los ojos de Vex se entrecerraron. Por primera vez en años, la duda se apoderó de su mente. «Aumenten la seguridad en todas las bases principales», ordenó. «Si están tramando algo, no nos pillarán desprevenidos». Pero ya era demasiado tarde. Bajo las ruinas del viejo mundo, el arma rompeescudos estaba terminada. Las fuerzas de Ember estaban listas, y por primera vez en 10 años, la humanidad ya no solo sobrevivía. Se estaban preparando para contraatacar. 10 años. 10 largos años de fuego, pérdida y silencio. Y ahora por fin había llegado el momento. El comandante Vex permanecía de pie en el puente de mando de su nave insignia, mirando hacia la tierra. Sus oficiales se habían vuelto cada vez más nerviosos en los últimos meses. Naves desaparecían, patrullas fallaban. Un extraño silencio reinaba en zonas que antes informaban de todo a la perfección. Ya no creía que se tratara de accidentes. «Preparad toda la flota», ordenó Vex con voz dura y fría. «Si los humanos creen que pueden alzarse contra nosotros, les recordaremos por qué se arrodillaron en primer lugar». Cientos de naves Korrat se congregaron en órbita sobre la Tierra, formando una inmensa muralla de metal y energía que ocultaba las estrellas. Se trataba de un mensaje final. Una demostración de dominio absoluto. El fin de cualquier esperanza que le quedara a la humanidad. Pero en las profundidades de la Tierra, la humanidad no se escondía esta vez. En The Hollow, Ryan se encontraba frente a miles de combatientes reunidos de grupos de resistencia de todo el mundo. Granjeros, ingenieros, soldados, maestros, niños que se habían convertido en guerreros. Personas que lo habían perdido todo, pero que nunca habían perdido su voluntad de luchar. «Creen que estamos destrozados», dijo Ryan con voz firme y decidida. «Creen que 10 años de dolor nos han debilitado, pero el dolor no debilita a las personas, las hace pacientes, y hoy, esa paciencia se acaba». Detrás de él, filas de máquinas recién construidas permanecían listas. Armas creadas a partir de años de conocimiento robado y determinación humana. Los cañones rompeescudos, diseñados por Marcus, se erguían imponentes, apuntando hacia el cielo. Cuando la flota Korrat inició su descenso hacia la Tierra,
Las alarmas resonaron en todas las bases humanas. Había llegado el momento, la batalla final. El cielo se iluminó con fuego. Pero esta vez fue diferente. Las armas humanas finalmente funcionaron. Los cañones rompeescudos atravesaron las defensas de Korrat, algo que los alienígenas jamás creyeron posible. Naves que antes parecían intocables comenzaron a caer del cielo, estrellándose contra las ruinas. El comandante Vex observaba con incredulidad cómo llegaban los informes. «Esto es imposible», susurró. «No deberían tener este poder». La voz de Dresk se escuchó temblorosa. «Comandante, estamos perdiendo naves rápidamente. Sus armas son iguales a las nuestras». Ryan dirigió un equipo de asalto terrestre en medio del caos, avanzando hacia una nave de mando estrellada. Las explosiones resonaban a su alrededor, y los recuerdos de su madre, su hogar, su ciudad, pasaban fugazmente por su mente. Pero esta vez no había miedo, solo propósito. Dentro de la nave estrellada, Ryan finalmente se encontró cara a cara con el comandante Vex, quien se había visto obligado a abandonar su nave insignia mientras caía del cielo. Por un instante, ambos permanecieron en silencio, enemigos de dos mundos diferentes. «No erais más que insectos», dijo Vex respirando con dificultad. «¿Cómo es posible?». Ryan lo miró, con los ojos llenos de 10 años de dolor y fortaleza. «Tenías poder», dijo en voz baja. «Teníamos una razón para sobrevivir. Eso es más fuerte que cualquier cosa que hayas construido». La batalla se prolongó durante horas, pero poco a poco, el rumbo de la guerra cambió por completo. Las naves Korrat se retiraron, y sus comandantes comprendieron demasiado tarde que la Tierra ya no era el planeta débil y devastado que una vez controlaron. Los ataques coordinados de la humanidad, sus armas ocultas y años de preparación secreta, habían destrozado por completo su confianza. Al final del día, la flota Korrat se retiraba en retirada, huyendo del planeta que alguna vez creyeron suyo. Los vítores estallaron en todas las bases humanas que aún permanecían en pie. Por primera vez en 10 años, el cielo sobre la tierra estaba en silencio. No por miedo, sino por la victoria. Ryan permanecía entre los supervivientes mientras el humo se disipaba del campo de batalla, contemplando un cielo que por fin sentía como su hogar. Marcus estaba a su lado, con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», dijo Marcus en voz baja. «Después de todo, realmente lo logramos». Ryan asintió, pero en el fondo sabía que aquello no era el final. La humanidad había demostrado su poder ese día. No eran débiles. No estaban derrotados. Eran supervivientes que habían transformado el dolor en fortaleza. Lejos, en las profundidades del espacio, una flota Korrat mucho mayor recibió informes de la invasión fallida. Un nuevo comandante, alguien mucho más poderoso que Vex, examinó los informes con ojos fríos y calculadores. «Así que», dijo el comandante en voz baja, «los humanos sí que tienen dientes». En la Tierra, la vida comenzó a reconstruirse lentamente. Las ciudades resurgieron de las cenizas. Las comunidades se reorganizaron. La esperanza regresó a un mundo que casi la había perdido por completo. Pero en algún lugar de la vasta oscuridad del espacio, una nueva amenaza ya estaba al acecho. La guerra por la Tierra había terminado, pero la historia de la humanidad apenas había comenzado.